Entre la alabanza hay una palabra que se llama adoración. Y la palabra adoración en el hebreo quiere decir shahá. Y la palabra shahá en hebreo quiere decir inclinarse, quiere decir postrarse. Cuando usted adora, cuando usted clama, cuando usted le da la gloria a Dios, usted se postra, usted se inclina. Por eso dice la Biblia allá en Job, que Job, después que pasaba cada situación, adoró, quiere decir se inclinó, se postró. Y si algo le agrada a Dios es que usted y yo, hermano, en medio de la situación, en medio de la ignominia, en medio de semejante vejamen que estemos sufriendo, podemos decirle al Señor: Señor, aquí estoy una vez más. Aquí estoy, Señor, me levanto y voy de nuevo. Señor, hay un proverbio, hermano, la palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le va a levantar. Pero oiga bien esto, hermano amado, hay un proverbio chino que dice: caer es permitido, levantarse es obligatorio. Probablemente usted esté atravesando diferentes asperezas, situaciones, pero la Biblia dice que en medio de toda esta situación, que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, nos podamos levantar, darle la gloria al Señor con todo nuestro corazón. Voy a la palabra del Señor y dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando habla la Biblia de alma, la palabra alma en griego es la psique. Y cuando hablamos de la palabra psique y le agregamos logos, la palabra psiquis y logos es una palabra que forman la palabra psicología. ¿Y qué es la psicología? Es la ciencia que estudia el alma. Pero yo no te voy a hablar de psicología, yo te voy a hablar de lo que la palabra de Dios dice sobre el alma. Así que en el griego, la palabra alma, en el alma, radica mente, voluntad y emociones. La Biblia dice: tal es el pensamiento del hombre, así es él. Si usted piensa que va a fracasar, ya fracasó. Pero si piensa que en el nombre de Jesucristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ya dimos un paso adelante. Entonces, voluntad, tu libre albedrío de decidir si quieres la palabra, de decidir obedecer, de decidir si caminas con Él en obediencia o no. Y emociones. Adentro de las emociones, hermanos amados, tenemos un sistema temperamental que está compuesto de 4 tipos de temperamento, que son melancólico, flemático, colérico y sanguíneo. Y se ha investigado de que cada ser humano entre ese sistema temperamental posee 2, o es flemático, colérico, o sanguíneo, melancólico. Puede ser. Entonces se dice de que el temperamento en el hombre como en la mujer, por ejemplo, en el hombre cambia entre cada 23 y 24 días, hablando de un mes. Cambia el temperamento del hombre. Por eso de repente la mujer viene y dice: ¿pero qué estará pasando? Hoy cambió, lo miro diferente. Mientras que la mujer se ha descubierto que cambia su temperamento o su sistema temperamental entre cada 3 y 4 horas al día. Así que, hermano querido, cuando empecemos a entender a nuestra esposa, a nuestra mujer, a la preciosa que el Señor nos ha dado, entonces vamos a entender ello. De lo contrario, sería un dilema. Eso es místico. Hay que poderlo descifrar. Entonces, en el alma tenemos, hermano amado, eso donde radican las enfermedades. Usted sabía que las enfermedades como el cáncer, la diabetes, todas esas enfermedades crónicas e inmunodegenerativas que terminan al ser humano y lo mandan al cementerio, no provienen del metabolismo físico, provienen del alma. Y cuando usted es enojado, amargado, usted vive juzgando, vive lastimando corazones, cuando usted solo vive peleando con la gente, quejándose de la situación que vive, cuando usted pasa siempre diciendo: no, ¿para qué nací acá? Hoy el día está gris. Cuando todas las cosas las empieza a ver mal, ese tipo de emociones negativas, yo estoy interpretando a la palabra, van para adentro. ¿Y qué pasa cuando usted se enoja, se amarga, se aira y no saca de adentro de su corazón lo que usted tiene? Con el tiempo se detona. ¿En dónde? En los órganos que tienen nuestro sistema físico, nuestro sistema corporal, y da a luz enfermedades terminales. Y por eso es importante que entendamos nosotros que cuando el Padre nos llama, hermano amado, a su presencia,
a servirle. Nos ha sacado de las tinieblas a la luz a servirle. Empieza usted a servirle, a cantarle, a alabarle, a glorificarle. Por eso dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, pero al ánimo triste, dice la Biblia, ¿quién lo levantará? Entonces, hermano amado, pasar enojado, airado como los 1000 demonios toda la vida no nos conviene como hijos de Dios. Pero cuando usted clama, ora, sonríe, alaba, glorifica a Dios en medio de la situación difícil, en medio de la adversidad, cuando hay dinero, cuando no hay dinero, cuando hay epidemia, pandemia y cuando no la hay, y usted le alaba en todo tiempo, difícilmente usted se va a enfermar. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías que por sus llagas nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Él llevó el peso del pecado de nosotros y que por sus llagas fuimos curados. Ahora le voy a decir algo. Cuando hablamos de que fuimos curados y sanados, habla de que si su alma está sana, si su alma está libre de toda esa emoción negativa, usted va a estar sano. La gente padece del colon, padece de los riñones, tiene insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, vive solo con diálisis. Cuando ya no puede la diálisis, van a la hemodiálisis, y cuando ya no se puede, el único destino es el cementerio, mi hermano amado, y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que usted esté sano, pero para que usted esté sano, debe guardar la palabra del Señor, debe de centrarse en su palabra, debe centrarse en lo que Dios está diciendo en la esencia de la palabra. Y por eso dice el salmista, ese es un salmo de David, dice: bendice alma mía a Jehová, porque yo sé que si bendigo a Jehová, la palabra bendecir en hebreo quiere decir afortunado, afortunado. Entonces cuando dice bendice alma mía a Jehová, quiere decir, alma, estás afortunada porque tienes vida, tienes salud en tu cuerpo, tienes aliento. Y cuando dice eso la palabra del Señor, bendice a Jehová, alma mía. Es decir, mis temperamentos, mis sentimientos, mis sentires, aunque me hayan traicionado, aunque se hayan apartado de mí, aunque me hayan vendido y aunque me hayan, hermano amado, ignorado y despreciado, que dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová. Y luego dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y cuando habla de todo mi ser, habla de cuerpo, de alma y habla de espíritu. En otras palabras, hay personas que cuando están, oiga bien, cuando están emproblemadas, metidas en un laberinto sin salida, metido en 4 paredes y no pueden salir de esa situación, hay quienes no bendicen. Y si bendicen, solo bendicen en la carne, pero no en el espíritu. Y si bendicen, solo bendicen en el alma, pero no en la carne ni en el espíritu. Y por eso dice la palabra del Señor aquí, bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sabe por qué? Porque no podemos adorar al Señor con la mente pensando en el mal y luego pensando en el bien. No podemos adorar al Señor pensando el bien y que nuestro espíritu y nuestra carne esté pensando en el mal. O sea, nuestro cuerpo debe de estar cuerpo, alma y espíritu metidos en el Señor para adorarle con el corazón. Entonces dice su santo nombre. Y luego dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus, ¿qué dice? No olvides ninguno de esos beneficios. Esos dones terrenales de Dios incluyen el perdón de los pecados, es un beneficio. Ser sanado de dolencias es un beneficio. La liberación de la muerte es un beneficio. Abundante favor y misericordia, otro beneficio. Y alimento para sustentar la vida. Mire usted, estos son grandes beneficios que Dios nos ha dado. Y por eso David dice, Señor, bendice alma mía Jehová, y no olvides todos esos beneficios que enumeramos. Porque luego dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Le está diciendo a su alma que Dios es el que perdona todas sus iniquidades. Mire, el hombre difícilmente puede perdonar, la mujer difícilmente puede perdonar muchas veces si no está lleno el corazón del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones auténtica y genuinamente, usted puede perdonar al agresor, puede perdonar al ofensor, usted puede sacar de su corazón y de su alma toda la basura, toda la carroña, todo lo que no
sirve. Y cuando usted aprende a perdonar, saca de su corazón las cucarachas, los alacranes, las arañas, los sapos, las culebras, los escorpiones, los dragones. Cuando usted los saca de su corazón, entonces usted empieza a ver su sanidad definitivamente. Y por eso dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Sabe qué es la palabra iniquidad? La palabra iniquidad en el griego, ¿sabe qué quiere decir? Sin ley. Porque a veces usted sabe que no se debe transgredir, usted sabe que no se debe desobedecer a la palabra, no se debe quebrantar el mandato, y a veces mucha gente cae en la tentación de hacerlo, y eso lo único que hace es enfermarle. Y cuando usted hace todas esas cosas sabiendo lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, es mayor condenación. ¡Ay, santo de la gloria! Es mayor condenación. Por eso Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Y le dice, ¿será que hasta 7 veces? ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo judío, lo más que se podía perdonar, entre comillas, eran entre 2 y 3 veces al día. Y cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿será que hasta 7 veces? Pedro creyó que Jesús le iba a decir, magnámino, estupendo, Pedro, has aprendido, eres fabuloso. No, le dijo, no te digo hasta 7 veces, no, te digo hasta 70 veces 7. 7 por 7, 49. Y le agregas el 0, son 490 veces al día las que tienes que perdonar. Porque cuando no lo haces, no perdonas en el día todo lo que has cometido, entonces, ¿qué pasa? Se convierte el enojo en ira, y la hija en gritería, y luego da luz a la maledicencia, al pecado, al acto, al asesinato del alma. Y la Biblia dice que el que destruyere ese cuerpo, Dios le destruirá a él. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Por eso usted y yo ya no andamos. Claro, no vivimos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero yo le hablo de los mandatos del Señor. Y luego dice, el que sana todas tus dolencias. Alabado sea Jesucristo. Esto no es una promesa, sino más bien un testimonio que debería comprenderse, hermano amado, a la luz de Deuteronomio 32:39. Dice de la siguiente manera, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová los guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Oiga bien. Y luego dice, el que rescata del hoyo, que dice, el que rescata del hoyo tu vida. Recuerdo que hace muchos años el Señor me rescató de las garras del alcohol, de las drogas, del vandalismo. Era un pozo profundo de donde no podía salir. Pero un día Cristo, hace más de 2000 años, yo subí de la cruz del Gólgota, tomó su mano, me sacó del agujero, de ese hoyo donde estaba, y me levantó y me dijo, tú cuando no valías nada para la sociedad, hermano, cuando yo me quedaba tirado en las calles con una pacha de alcohol, cuando yo me quedaba tirado durmiendo en la calle por causa muchas veces de la droga, cuando yo anduve en el vandalismo, cuando para nadie valía un centavo, el Señor me sacó de ese hoyo y me dijo, ahora yo te levanto y te corono de favores y misericordias. Y luego dice, el que sacia de bien tu boca, santo de la gloria, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y sabe por qué dice de modo que te rejuvenezcas como el águila? Porque el águila es longeva. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene larga vida. Entonces el águila simboliza fuerza y simboliza velocidad. ¿Qué simboliza el águila? Fuerza y velocidad, y que te rejuvenezcas como ella, es decir, que tomes fuerza como el águila
aparte de las del búfalo, ¿verdad? Y que tomes velocidad, porque hay gente que cuando está cargada, cuando está lastimada, cuando no ha podido perdonar en su corazón, se debilita, se le acaban las fuerzas y empieza a caminar lento. Si es que se queda atrás, ya no quiere seguir. Hermano amado, mire, en Cristo Jesús vamos a tener éxito nosotros cuando sabemos que en medio de la debilidad saquemos fuerzas. Y que en medio de la lentitud saquemos velocidad. La palabra del Señor dice, si entre sacaras lo precioso de lo vil. Hay gente, oiga bien hermano amado, hay gente que prefiere morir en lo vil y menospreciado que sacar de lo vil cosas grandes y hermosas de vida para generar más vida en el nombre del Señor. Hay gente que dice, hasta aquí me quedo, aquí voy a morir, yo no aguanto más, yo no persisto más. Pero mira lo que dice acá la Biblia. Entonces, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, como regla general, hermano, una persona bendecida por Dios se debilitará y entorpecerá menos rápidamente que en caso contrario, ¿verdad? Entonces, el águila, santo de la gloria, el águila vive 30 años. ¿Cuántos años vive el águila? Vive 30 años. ¿Cuántos? 30 años de vida. A los 30 años, el plumaje de las águilas está muy viejo y a la vez está muy pesado. A los 30 años, las garras del águila le apuntan hacia adentro y son muy débiles. A los 30 años, el pico le apunta al pecho. Ya no puede con sus garras débiles tomar a la presa porque se le zafa y ya no puede con su pico puntiagudo hacia el pecho desmenuzar su presa y alimentarse. ¿Por qué? Porque es muy débil. Entonces a los 30 años el águila tiene dos alternativas. Una, morir de vieja en el precipicio o alzar su mirada hacia arriba y remontarse sobre las alturas en la peña. ¿Sabe por qué? Porque el águila muchas veces no muere abajo. ¿Sabe por qué el águila no muere abajo? Aunque carga plumaje viejo, aunque carga garras débiles y pico débil. El plumaje viejo, ya no le sirve a ella para volar. El pico para subsistir tampoco, ni las garras. ¿Sabe el águila? El águila sabe que no puede morir allá abajo. ¿Sabe por qué? Porque como el águila sabe que es un ave majestuosa que Dios ha creado. ¿Sabe qué hace el águila entonces? El águila sabe que si muere ahí en el piso, repito, pueden venir los chacales, las aves de rapiña, y las fieras del campo que comen carroña, los carroñeros, y se la pueden comer. Y dice ella, yo no puedo morir así. Yo tengo que remontarme hacia las alturas. ¿Y sabe qué hace el águila entonces? Emite su primer vuelo. Va hacia arriba el águila, hacia arriba, y va a la peña. Y cuando esté en la cima de la peña, ayuna 150 días. ¿Eso qué quiere decir? Si son 150 días dividido 30 días, que es un mes, entonces sería 30, 3, 6, 9, 12, 15. Ayuna 5 meses en la cima. Es decir, yo le voy a decir, adora. El águila adora, porque ella no puede fracasar. El águila no puede morir allá abajo, ser devorada por los carroñeros, por los chacales, por las águilas de rapiña, las fieras del campo. Dice el águila, yo voy a subir a hacer el último intento. Y cuando esté en la cima y hace el último intento a sus 30 años de vieja, entonces allá en los 150 días de ayuno pasa un proceso crucial. El sufrimiento es vertiginoso, pero la manera en que ella se trata es versátil. ¿Y qué pasa? Está ella en la cima, y ahí en la cima con el pico viejo que tiene, empieza a arrancarse el plumaje que ya no le sirve. Con ese pico empieza a arrancarse las garras. Y por último, ese pico viejo que le queda, lo empieza a golpear en la peña. ¿Sabe qué? Muchos científicos dicen, mi hermano amado, mucha gente ha descubierto, mucho experto descubre que los animales no lloran. Pero nos hemos dado cuenta que en ciertas ocasiones cuando el águila está ya lastimada, no tiene garras, ya no tiene plumaje para volar y el pico está muy débil. ¿Sabe qué hace? Lo empieza a golpear contra la peña hasta que el pico se le cae. Pasa 150 días sin comer, sin que se le acerque macho si es hembra o viceversa.
En su soledad, el águila adora. El ayuno, la palabra ayunar quiere decir abstenerse de alimentos. El águila ayuna. Pero en ese ayuno que ella tiene, sin garras, sin plumas para volar y sin pico para comer, en 150 días, le voy a decir algo, le empiezan a salir garras nuevas, le empieza a salir pico nuevo y le empieza a salir plumaje nuevo. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay cosas viejas que ya no nos dejan a nosotros elevarnos. Hay cosas viejas del pasado, valga la redundancia, que no nos dejan volar, que no dejan que ese negocio se levante, no dejan que esa familia se renueve, no dejan que esa empresa se levante, no dejan que esa iglesia se fructifique, no dejan que esa familia prospere, porque hay cosas del pasado. ¿Y sabe qué hace el águila? Después de despojarse de todo eso viejo que ya no le sirve para vivir y volar, así nos pasa muchas veces, hasta que no nos despojemos de lo viejo que no nos sirve para volar, no vamos a poder adorar. Es difícil adorar con un corazón cargado de pecado, con un corazón cargado de deudas, con un corazón cargado de traiciones. Quizás usted sufrió una traición, lo dejó el esposo o la esposa, con un corazón cargado porque lo estafaron, le quitaron el dinero que tenía, con un corazón cargado porque cuando usted confió en alguien le dio la espalda como Judas. Ay, Samaya, oh Rabajata Rama y Soja. ¿Cuántas veces te has sentido solo? El águila se siente sola en el precipicio. El águila tiene que ver qué hace. No hay nadie que le dice: águila, te voy a ayudar a subir a la cima. Águila, te voy a ayudar a subir a la cúspide. Nadie. Ella tiene que hacer lo posible. Y te voy a decir como hijo de Dios: en esta vida, no esperes que nadie te esté levantando. No espere que nadie le esté dando una manita para levantarse. Cuando se sienta solo, haga lo posible por volar. Cuando se sienta, hermano amado, entre cuatro paredes, salga de ellas. Yo le digo algo: cuando se encuentre entre cuatro paredes, le doy una opción: rompa la pared. Usted no puede estar ahí. Y cuando al águila le sale todo ese plumaje, cuando al águila le sale ese pico nuevo y esas garras nuevas, entonces el águila, ¿sabe qué hace? Extiende sus alas de a 2 metros. Y lo primero que hace es voltear a ver hacia arriba. Y empieza a volar. Y se remonta sobre las alturas. ¿Sabe cuántos años vive más el águila? 40 años más. 40 años más porque se renovó en el ayuno. 40 años más porque adoró estando ayunando, esperándolo en el hombre, no esperando en otra de su misma especie, sino esperando en aquel que hizo los cielos y la tierra, los animales y todo el universo y lo que hay en esta tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Probablemente alguien me está viendo por las redes, porque yo creo que hay gente en las redes. Probablemente alguien lo conectó el celular a la televisión con internet para verlo en la sala. Pero le quiero decir algo: no todo está perdido. Bote su pasado, bote ese plumaje viejo, bote ese pico viejo, su manera vieja de hablar, su manera de decir no puedo. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted empiece, oiga bien, hermano, cuando usted empiece a hablar con ese pico, con esa boca, esa lengua que Dios le dio, cosas de edificación para su vida, usted no se va a enfermar fácilmente, usted no se va a amargar fácilmente. Cuando usted empiece a ver hacia arriba, no al hombre sino a Dios, dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando usted empiece a ver hacia arriba, cuando usted empiece a ver hacia lo alto, cuando usted empiece a ver al Señor, se va a dar cuenta que no tan fácil se va a enfermar. Mucha gente está en el fracaso porque no ha olvidado el pasado, no ha soltado. Y eso es lo que dice la Biblia. Esa es la interpretación de la Biblia: que te rejuvenezcas como el águila. Que adores como el águila. Yo te pregunto, tal vez nunca te hicieron justicia. Al águila, ¿quién le hizo justicia? Nadie de su misma especie. Pero se la hizo Dios.
¿A ti quién te ha hecho justicia? Quizás nadie, porque Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que sufren violencia. A todos ellos le hace. Probablemente usted que esté en la radio, usted que me está escuchando en este momento, quizás no tenga otra salida.